¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué puede suceder con nuestros bienes cuando nos llegue la hora de encontrarnos en este lugar? Quizás no sea un tema muy fácil, pero tampoco difícil o confuso de comprender. Saludo, mi nombre es Víctor José López González, estudiante de la carrera de Derecho en la prestigiosa Universidad de los Andes, y este video corresponde a la Cátedra de Derecho Civil de Sucesiones dirigido por la profesora y abogado Yajaira García Blandón, directora de la Escuela de Derecho. Hoy les explicaré y les hablaré sobre tres temas que juntas le darán vida a lo que se denominará la sucesión sin misterio, donde les hablaré de forma clara y precisa sobre las herramientas que dentro del derecho de sucesiones todo testador y heredero deben conocer, como lo son la legítima, el testamento y la partición de bienes. Porque entender tus derechos sucesorales no requiere necesariamente de un diccionario jurídico o de una llamada de emergencia para tu abogado. Acá te hablaré de cómo la herencia puede ser justa, equitativa y comprensible. Empezamos primero con la legítima. En nuestro país, nadie puede disponer de la totalidad de su patrimonio por testamento, pues la mitad de ese patrimonio, que es del causante, la ley asigna a sus herederos. Y estos se conocen bajo la figura de herederos legitimarios o forzosos. De acuerdo al artículo 883 del Código Civil venezolano, que expresa lo siguiente: la legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes. Es por ello que las normas contenidas dentro del Código Civil que tratan sobre la legítima se consideran de orden público. Esto quiere decir que no pueden o no se pueden modificar por convenio entre particulares ni por el causante o el testador a la hora de redactar o hacer su testamento, ni mucho menos quien la vaya a recibir puede modificar los términos de la legítima. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para el funcionamiento de la legítima? Tenemos que primero que el heredero sea de los calificados como forzosos o legitimarios, que entre ellos entra lo que son hijos, nietos, padres, abuelos y cónyuge. También la existencia real de estos herederos forzosos, y que además ninguno de los mencionados no sean indignos de suceder, y por último, que exista la expresa voluntad de su aceptación. Pero, ¿cómo se calcula la legítima? De acuerdo al artículo 884 del Código Civil, se ha establecido claramente una cuota fija, que será la mitad de lo que la persona habría heredado en caso de no existir un testamento. Y en ella concurren y son excluidos y representados según el orden y las reglas establecidos para dicha sucesión. Para tener una idea más clara y cumpliendo lo que se establece en la ley, el cálculo de la legítima se da de la siguiente manera, utilizando este ejemplo. Si una persona fallece dejando un cónyuge y 3 hijos y no ha realizado un testamento, la herencia se distribuirá de la siguiente manera. La mitad de los bienes corresponderá a la legítima de los hijos, la cual se dividirá entre ellos por partes iguales entre cada uno. La otra mitad se distribuirá entre el cónyuge y los hijos según las reglas de la sucesión, de la sucesión intestada. Pero si una persona fallece y sin descendientes, pero con padres que aún se encuentren vivos, la legítima corresponderá por mitad entre ellos. Y en caso tal de haber cónyuge, esta podrá heredar la mitad de los mismos. Pero, ¿qué pasa si una persona intenta dejar toda su herencia a una persona que no es legitimario o quiere renunciar a la legítima? En relación al primer caso, por ejemplo, dársela a un amigo, los demás legitimarios podrán reclamar
su legítima y se deberá respetar la porción que la ley les reserva a los herederos. En caso de querer renunciar a su legítima, esta solo será válida si se hace de forma expresa y voluntaria ante un funcionario competente, ya que no se puede presumir la renuncia de la misma. Continuando con estas importantes herramientas sucesorales, llegó el turno de hablar sobre el testamento, o lo que también se conoce como la sucesión testamentaria. Esta se origina cuando el cujus, en previsión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deben transmitirse. De acuerdo a su naturaleza jurídica, el artículo 833 del Código Civil expresa que el testamento es un acto revocable, refiriéndose a que solo el testador puede modificarlo en cualquier momento mientras tenga capacidad jurídica, por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de una parte de su patrimonio, o hace alguna otra ordenación. Esto considerándose como una ordenación post-mortem, ya que sus efectos se producen únicamente al fallecer el testador, según las reglas establecidas por la ley. En relación a la tipología de las disposiciones testamentarias que se encuentran establecidas en el artículo 834 del Código Civil, estas abarcan la totalidad o una parte alicuota del patrimonio que se consideran a título universal y que otorgan la calidad de heredero, y las demás son a título particular y otorgan la calidad de legatario. Pero ¿quién es el heredero y quién es el legatario? El heredero es el quien sucede al causante en una porción global de su patrimonio, incluso con deudas y cargas. El legatario recibe un bien específico como una casa, un vehículo o una obra de arte sin responsabilidades sobre cargas generales en la herencia. Esta distinción es fundamental para determinar derecho y obligaciones y el procedimiento sucesoral. ¿Quiénes tienen capacidad de testar? De acuerdo a lo establecido en el artículo 836 del Código Civil, pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ellos por la ley. Por ello pueden testar todos aquellos a quienes la ley no les prohíbe expresamente, siempre que sean personas físicas mayores de 14 años y que no estén incapaces por enajenación mental. ¿Qué tipos de testamentos existen? Estos se clasifican en testamentos abiertos. Primero, es aquel que el testador otorga de manera pública y transparente ante un notario y testigos. Su contenido es conocido en el momento de su otorgamiento, lo que garantiza su autenticidad y evita suspicacias sobre su voluntad. También está el testamento cerrado. El testador redacta su testamento por escrito y lo coloca en un sobre que se encuentra sellado, y luego procede a presentarse ante un notario y 3 testigos quienes desconocen el contenido. Luego se procede a levantar un acta de otorgamiento y se protocoliza el sobre sin abrirlo. Este se abrirá formalmente luego del fallecimiento del testador. Y por último está el testamento especial. Este tipo de testamentos son excepcionales, otorgados bajo circunstancias extraordinarias como epidemias, conflictos armados o situaciones marítimas. Estos tienen validez legal a pesar de no cumplir con todos los requisitos de los testamentos ordinarios. Dada la urgencia, estos pueden ser otorgados ante el registrador civil o juez o autoridad competente por escrito en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir, y su validez está sujeta a confirmación posterior si cesan las circunstancias especiales. Y por último, quizás un poco más complejo, llegamos al tema de la partición de bienes. Un reto donde la justicia y la complejidad se encuentran en esta fase. Los bienes del cujus se distribuyen entre sus herederos, lo que implica evaluar el patrimonio y cumplir con las disposiciones testamentarias, y también resolver cualquier conflicto que exista entre los herederos. En Venezuela, este proceso legal puede realizarse de forma amigable entre los herederos o a través de un juicio de no llegarse a un acuerdo. Su objetivo principal es transformar la participación abstracta de los herederos en la masa hereditaria en titularidades concretas de bienes. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Primero, se debe determinar cuáles son los bienes en los que consiste, también identificar y evaluar
toda su totalidad que componen la masa hereditaria. Luego, se debe realizar la declaración sucesoral, siendo sumamente necesaria para presentar la declaración sucesoral ante el CENIAT, que incluye todos los bienes a ser particionados. Para que de esta manera se puedan identificar los herederos. Para ello se debe presentar documentos que acrediten la relación que tenían con el fallecido, como lo son acta de matrimonio, acta de nacimiento o unión estable de hecho, para que después se pueda lograr un acuerdo entre los herederos y se logre una partición amigable. Si todos los herederos están de acuerdo, se puede realizar la partición mediante un documento privado o escrituras públicas, donde se establecen las adjudicaciones a cada heredero. En caso de no llegarse a un acuerdo, se acude a un juicio de partición. Acá el juez designa un partidor para que realice la división de los bienes y presente un proyecto de partición. ¿Qué documentos son necesarios para participar en la disposición de bienes? Entre estos están, primero, cédula de identidad y registro de información fiscal, lo que se conoce como el RIF, tanto del particular como de cualquier representante legal o heredero para trámites fiscales. También documentos de propiedad se aplican con respecto al título de propiedad de lo que se trata del inmueble, así como también se pueden acreditar documentos que señalen la condición del heredero o representante legal en el caso de las sucesiones que requieren actas de nacimiento o como también de matrimonio en caso de haber cónyuge. Así como también documentos que acrediten la declaratoria de herederos. Y por último, la solvencia de los servicios públicos, con los casos se llegan a requerir, como solvencia del servicio de agua, luz y gas. Con este recorrido por la legítima, el testamento y la partición de bienes, hemos desentrañado juntos la clave de lo que es una sucesión sin misterio, porque comprender el legado es también honrarlo, y el conocimiento jurídico no está reservado para unos pocos, es una herramienta poderosa para todos. Que lo aprendido hoy no solo oriente a decisiones futuras, sino que también promueva la justicia, la conciencia y la tranquilidad en los momentos donde más se necesite. Más allá de la importancia o el valor de los bienes, sea una casa, un terreno, incluso hasta un semoviente como una vaca, y hasta por lo más mínimo que sea una gallina, lo que es importante es que estas herramientas jurídicas se den con la mayor transparencia posible y que no veamos tampoco estas herramientas jurídicas como un misterio. Hasta aquí esta sección de una sucesión sin misterio. Muchas gracias.